Mi mejor amigo hizo que me despidieran de mi trabajo y se acostó con mi esposa, pero lo peor de todo es que lo grabo, solo porque no le agradaba mi éxito. Ahora me ruega que lo perdone después de hacer su vida un infierno. Me quitó mi trabajo, mi matrimonio, y mi dignidad. Pero eso no fue lo que más me dolió. Lo que realmente me destruyó fue ver el vídeo. Un vídeo que él grabó, sonriendo de manera triunfante y lasciva, mientras le hacía el amor a mi mujer, haciéndola gemir con todas sus fuerzas. Mi mejor amigo. El mismo al que ayudé a levantarse cuando no tenía ni para comer, al que llevé a mi casa cuando el mundo le dio la espalda. Y ahora, después de todo lo que hice por él, después de que desenterré cada pedazo de mi vida rota y lo usé para construir su infierno, me ruega perdón. Pero empecemos desde el principio, porque esta historia no es solo sobre traición. Es sobre lo que pasa cuando alguien decide que tu luz brilla demasiado y hace todo lo posible por apagarla. Mi nombre es Marcus Lovell. Tengo 34 años, y hasta hace poco, mi vida era lo que muchos considerarían un sueño. Vivía en una ciudad costera del suroeste, en un barrio de casas con jardines bien cuidados y calles tranquilas donde los niños jugaban en las aceras. Tenía una esposa hermosa, Natalie Harper, de 32 años, con quien llevaba casado 5 años. Mi trabajo como gerente de ventas en una empresa tecnológica me daba un sueldo sólido, un equipo que respetaba mi liderazgo, y la promesa de un ascenso que parecía estar siempre a la vuelta de la esquina. Pero más que todo eso, tenía un mejor amigo, Aaron Bishop, de 33 años, al que conocía desde que éramos adolescentes en una pequeña ciudad industrial a unas horas de aquí. Aaron era más que un amigo, era como un hermano. El tipo de persona con la que compartes todo, secretos, risas, y hasta los momentos más oscuros. Conocí a Aaron en el primer año de bachillerato. Yo era un chico flaco, tímido, con gafas demasiado grandes para mi cara, siempre con un libro bajo el brazo. Aaron, en cambio, era el alma de la fiesta, carismático, con una sonrisa que desarmaba a cualquiera, y una habilidad innata para meterse en problemas y salir ileso. En nuestra ciudad, donde las fábricas dominaban el paisaje y las oportunidades eran escasas, Aaron y yo nos convertimos en un equipo. Nos cubríamos las espaldas en las peleas del colegio, pasábamos noches enteras jugando videojuegos en el sótano de su casa, y soñábamos con salir de ese lugar y hacer algo grande. Yo quería ser alguien en el mundo de los negocios, Aaron siempre decía que sería una estrella, aunque nunca estaba claro en qué. A pesar de nuestras diferencias, siempre estuvimos ahí el uno para el otro. Cuando mi padre murió en un accidente de trabajo cuando tenía 16 años, Aaron fue el que me sacó de mi habitación, me llevó a comer pizza y me obligó a hablar. Cuando él se metió en problemas con un grupo de chicos mayores por una deuda tonta, fui yo quien lo ayudó a pagar, trabajando turnos dobles en una gasolinera. Nuestra amistad era de esas que crees que durarán para siempre, del tipo que sobrevive al tiempo y a la distancia. Después del colegio, nuestras vidas tomaron caminos distintos, pero nunca perdimos el contacto. Yo me mudé a la ciudad costera, estudié administración de empresas y conseguí un trabajo en una empresa tecnológica que estaba creciendo rápido. Aaron se quedó en nuestra ciudad natal un tiempo, trabajando en bares, vendiendo autos usados, siempre buscando el próximo gran golpe. Pero la suerte nunca estuvo de su lado. Cada vez que nos veíamos, él tenía una nueva historia de cómo las cosas casi funcionaban, pero siempre había algo, o alguien, que lo arruinaba. Hace unos años, me casé con Natalie. La conocí en un evento de la empresa, donde ella trabajaba como coordinadora de marketing. Era inteligente, divertida, con una risa que llenaba cualquier habitación. Al principio, Aaron bromeaba diciendo que ella era demasiado buena para mí, pero siempre parecía llevarse bien con ella. Cuando nos casamos, él fue mi padrino de boda, dando un discurso que hizo reír y llorar a todos los invitados. Marcus es el tipo de hombre que te hace querer ser mejor, dijo, levantando su copa. Y yo soy el afortunado de llamarlo mi hermano. Ese día, mirando a Natalie en su vestido blanco y a Aaron sonriendo a mi lado, sentí que lo tenía todo. Pero el año pasado, todo cambió para Aaron. Perdió su último empleo, algo sobre una discusión con su jefe en una concesionaria de autos, y se quedó sin nada. Su apartamento fue embargado, su auto se averió, y sus deudas se acumulaban. Cuando me llamó, su voz sonaba diferente, apagada, como si el Aaron que conocía se estuviera desvaneciendo. No sé qué hacer, Marcus, dijo. Estoy jodido. No lo pensé 2 veces.
Le dije que viniera a mi casa, que se quedara con nosotros hasta que las cosas mejoraran. Natalie estuvo de acuerdo, aunque noté que no estaba tan entusiasmada como yo. «Es tu amigo», dijo, encogiéndose de hombros. «Si quieres ayudarlo, está bien». Aaron llegó una semana después, con una maleta vieja y una sonrisa forzada. Lo instalamos en la habitación de invitados, le presté dinero para que pagara algunas deudas, y empecé a mover contactos para ayudarlo a encontrar trabajo. Al principio, todo parecía ir bien. Aaron recuperó algo de su chispa, bromeando con Natalie, ayudando con las tareas de la casa, y agradeciéndome cada oportunidad que le daba. Pero mirando hacia atrás, hubo señales. Pequeñas cosas que no noté en el momento, pero que ahora veo con una claridad dolorosa. Conseguí que Aaron tuviera una entrevista en mi empresa. No fue fácil, tuve que hablar con mi jefe, Richard Coleman, de 47 años, y convencerlo de que Aaron tenía potencial, aunque su currículum no era impresionante. Richard, un hombre directo pero justo, confió en mi palabra. «Si tú lo recomiendas, Marcus, le daremos una oportunidad», dijo. Aaron entró como asistente de proyectos en mi equipo, un puesto que no requería mucha experiencia, pero que le daba estabilidad. Estaba tan emocionado por ayudarlo que no me detuve a pensar si era la mejor idea mezclarlo con mi vida profesional. Desde el principio, Aaron tuvo problemas. Llegaba tarde a las reuniones, olvidaba plazos, y sus informes estaban llenos de errores. Los demás en el equipo, como Sarah Nguyen, de 29 años, una analista brillante pero impaciente, empezaron a quejarse. «Marcus, tu amigo no está tomando esto en serio», me dijo una vez, cruzada de brazos. Yo lo defendía siempre. «Démosle tiempo, está aprendiendo», decía. Corregía sus informes, lo cubría cuando llegaba tarde, e incluso le ayudaba a preparar presentaciones para que no quedara mal frente a Richard. Pensé que estaba haciendo lo correcto, que Aaron solo necesitaba un empujón para encontrar su ritmo. Pero entonces empecé a notar cosas extrañas. Cuando me felicitaban en las reuniones por cerrar un contrato grande, Aaron ponía una sonrisa tensa, como si le doliera la cara. Si mencionaba mi auto nuevo, un sedán negro que compré después de un bono, él hacía comentarios sarcásticos. «Vaya, Marcus, pronto vas a necesitar un chofer, ¿eh?», decía, con una risa que no llegaba a sus ojos. Al principio, lo tomé como envidia inofensiva, cosas de amigos. Pero los comentarios se volvieron más frecuentes, más afilados. Lo peor era cuando hablaba frente a Natalie. A veces, en la cena, decía cosas como: «Tienes suerte de haber encontrado a alguien como ella, Marcus, porque no cualquiera aguanta tus horarios». «Oh, ¿cómo haces para mantenerla contenta con tanto trabajo?». Natalie reía, pero sus risas eran incómodas, como si no supiera cómo responder. Una vez, mientras lavábamos los platos, le pregunté si le molestaban los comentarios de Aaron. «Es solo Aaron siendo Aaron», dijo, encogiéndose de hombros. «No le des importancia». Pero algo en su tono me hizo sentir un nudo en el estómago. Con el tiempo, empecé a notar que Aaron se quedaba más tiempo en casa cuando yo no estaba. Decía que trabajaba en proyectos desde su laptop, pero a veces lo encontraba en la sala, charlando con Natalie, los dos riendo como si compartieran un secreto. Intenté no pensar mal. Era mi mejor amigo. Mi esposa. No había razón para desconfiar. Pero las dudas comenzaron a crecer, como maleza que no puedes arrancar. En el trabajo, Aaron también empezó a cambiar. Se volvía irritable cuando le corregía algo, como si mi ayuda fuera un insulto. Una vez, durante una reunión, Richard me felicitó por un trato que había cerrado con un cliente importante. «Buen trabajo, Marcus. Esto nos pone en el mapa», dijo. Todos aplaudieron, pero Aaron se quedó callado, mirando su café como si quisiera quemar un agujero en la taza. Más tarde, en el pasillo, me dijo: «Debes estar orgulloso, ¿eh? El chico de oro». Su tono era frío, casi venenoso. Intenté ignorarlo, pero algo en sus palabras se quedó conmigo. Natalie, mientras tanto, también estaba actuando raro. Solía ser cariñosa, siempre con un abrazo o un mensaje dulce durante el día. Pero ahora parecía distante, como si estuviera en otro mundo. Cuando le preguntaba qué le pasaba, decía que estaba estresada por el trabajo o que necesitaba tiempo para ella. Una noche,
La encontré revisando su teléfono a las 2 de la mañana, con una expresión que no pude descifrar. Solo trabajo, dijo, apagando la pantalla rápidamente. Intenté convencerme de que no era nada, pero el nudo en mi estómago se apretaba más. Todo explotó un lunes por la mañana, un día que empezó como cualquier otro. Estaba en mi oficina, revisando un informe, cuando recibí un correo de recursos humanos. Querían verme de inmediato. Pensé que era una formalidad, tal vez una discusión sobre el presupuesto del equipo o incluso un ascenso. Había oído rumores de que Richard quería ascenderme a director regional, y estaba emocionado por la posibilidad. Pero cuando entré a la sala de juntas, supe que algo estaba mal. Allí estaban Ellen Whitaker, la directora de recursos humanos, de 50 años, y dos personas que no reconocí, probablemente de auditoría interna. Sus rostros eran serios, como si estuvieran a punto de darme una noticia terrible. Me senté, y Ellen fue directo al grano. Marcus, hemos recibido múltiples quejas sobre tu comportamiento. Acoso laboral, manipulación de informes financieros, y uso indebido de recursos de la empresa. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Acoso? ¿Manipulación? Mi mente daba vueltas. Intenté defenderme, pero Ellen me mostró un expediente lleno de pruebas, correos electrónicos que supuestamente yo había enviado, insultando a miembros del equipo, capturas de pantalla de conversaciones en el sistema interno donde parecía que manipulaba cifras, incluso audios con mi voz diciendo cosas como, si no cierran este trato, están fuera. Todo parecía real. Demasiado real. Pero yo sabía que no había hecho ninguna de esas cosas. Mis manos temblaban mientras hojeaba los documentos. Los correos tenían mi firma, las capturas mostraban mi cuenta, y los audios, eran mi voz, pero recortada, como si alguien hubiera pegado frases sueltas. Intenté explicar que nada de eso era cierto, que alguien debía estar manipulando la evidencia, pero Ellen me miró con una mezcla de lástima y frialdad. Lo siento, Marcus, pero la evidencia es contundente. Estás suspendido hasta que terminemos la investigación. Esa semana fue un infierno. No dormía, apenas comía, y pasaba horas revisando mi correo y mis archivos, tratando de encontrar alguna pista de lo que estaba pasando. Llamé a Sarah y a otros miembros del equipo, preguntándoles si habían presentado quejas contra mí, pero todos parecían tan confundidos como yo. Nadie dijo nada, Marcus, me dijo Sarah. Esto no tiene sentido. Pero el daño ya estaba hecho. Los rumores corrían por la empresa. Marcus Lovell, el tipo que acosaba a sus empleados y falsificaba informes. Mi reputación, construida con años de trabajo duro, se deshacía como arena entre mis dedos. Natalie no ayudó. Cuando le conté lo que estaba pasando, esperaba que me abrazara, que me dijera que todo iba a estar bien. Pero en lugar de eso, se quedó callada, mirando su teléfono. Tal vez te volviste arrogante, Marcus, dijo una noche, mientras cenábamos en silencio. Tal vez te creíste demasiado y alguien se cansó de ti. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Arrogante? ¿Yo? El tipo que se desvivía por su equipo, por ella, por Aaron. No entendía nada. Intenté hablar con ella, pero cada conversación terminaba en una discusión. No estoy de humor, Marcus, decía, y se encerraba en nuestra habitación. El viernes, me llamaron de nuevo a la empresa. Esta vez, no había vuelta atrás. Ellen me informó que la investigación había concluido y que mi despido era efectivo de inmediato. No me dieron detalles, solo me entregaron una carta de terminación y me escoltaron fuera del edificio como si fuera un criminal. Mientras caminaba hacia mi auto, con mi caja de pertenencias en las manos, vi a Aaron en el estacionamiento. Se acercó, me dio una palmada en la espalda y dijo, todo pasa por algo, bro. Ánimo. Había algo en su tono, en la forma en que me miró, que me hizo sentir un escalofrío. Sus ojos tenían ese brillo extraño, el mismo que había visto antes, pero ahora era más oscuro, más cruel. Supe, en ese momento, que él estaba detrás de todo. Pero no tenía pruebas, no todavía. Las semanas siguientes fueron un borrón. Me encerré en casa, enviando currículums, llamando a contactos, pero mi reputación estaba destruida. Nadie en el sector tecnológico quería tocarme. Los rumores habían llegado a otras empresas, y cada puerta que tocaba se cerraba en mi cara. Me sentía como un paria,
como si todo lo que había construido se hubiera desvanecido en un instante. Natalie, mientras tanto, se volvía más distante cada día. Salía de casa sin decir a dónde iba, llegaba tarde, y cuando le preguntaba, me respondía con evasivas. Necesito espacio, decía. Todo esto es demasiado para mí. Una noche, la encontré llorando en el baño, pero cuando le pregunté qué pasaba, me gritó que la dejara en paz. Estaba tan hundido en mi propio dolor que no me detuve a pensar por qué actuaba así. Pensé que era el estrés, que mi despido la estaba afectando tanto como a mí. Qué ingenuo fui. Entonces, una noche, todo cambió. Estaba revisando mi teléfono, tratando de distraerme con vídeos de gatos, cuando recibí un mensaje anónimo por Instagram. Era un enlace a un vídeo, sin texto, sin explicación. Al principio pensé que era spam, pero algo me dijo que lo abriera. Lo hice, y lo que vi me rompió en pedazos. Era un vídeo grabado con una cámara escondida, colocada en el librero de mi propia sala. Mostraba a Natalie, con Aaron. En mi casa. En mi cama. No solo estaban juntos, sino que hablaban de mí. ¿Reían? Aaron decía cosas como, «Se lo merece, ¿sabes?». Siempre actuando como si fuera mejor que todos. El gran Marcus Lovell, El Salvador. Natalia sentía, acariciándole el brazo. «Ya no lo soporto», decía ella. «Todo esto de ser la esposa perfecta, me tiene harta. Quiero algo real, Aaron». Luego, Aaron miraba directamente a la cámara, como si supiera que yo lo vería, y sonreía. «Esto es por ti, Marcus», dijo, antes de apagar la grabación. Me quedé sentado en la oscuridad, con el teléfono en la mano, sintiendo que el mundo se derrumbaba. No era solo la traición. Era la premeditación. La crueldad. Aaron no solo me había quitado mi trabajo y mi esposa, había planeado cada paso, lo había grabado, y se había asegurado de que yo lo viera. Cada risa, cada palabra, era un cuchillo en mi pecho. Pero lo peor era su sonrisa. Esa sonrisa que decía, «Te gané». Me sentí muerto por dentro. Pero también, en algún lugar profundo, algo comenzó a encenderse. Una chispa de rabia. De determinación. Reproduje el vídeo una y otra vez, memorizando cada detalle. La cámara estaba en el librero, un lugar donde nunca habría sospechado. Aaron debía haberla colocado allí durante una de sus tantas visitas. Natalie, mi Natalie, la mujer que juró amarme, estaba conspirando con él. Hablaban de cómo me arruinarían la vida, de cómo se quedarían con todo, mi dinero, mi casa, mi futuro. Cada palabra era un veneno que se filtraba en mi alma, pero también era combustible. Porque si pensaban que podían enterrarme, estaban muy equivocados. Durante una semana entera no dormí. No comí. No hablaba con nadie. Me encerré en mi estudio, con las cortinas cerradas, reproduciendo el vídeo hasta que mi visión se nubló. Mis amigos intentaban contactarme, pero no respondía. Natalie seguía en casa, actuando como si nada, y cada vez que la veía, sentía una mezcla de dolor y furia que apenas podía controlar. Pero no dije nada. No quería que supieran que lo sabía. Todavía no. Entonces, una noche, mientras miraba la pantalla, algo en mí cambió. Pensé, si me enterraron, fue porque no sabían que era semilla. No iba a dejar que me destruyeran. No sin pelear. Tenía el vídeo, pero sabía que usarlo de inmediato sería un error. Si lo hacía público, podría salir mal parado, acusado de violar su privacidad o algo peor. Necesitaba un plan. Algo meticuloso, algo que los golpeara donde más les dolía, su orgullo, su seguridad, su futuro. Lo primero que hice fue contactar a William Reyes, un amigo de la universidad que ahora trabajaba en ciberseguridad en una empresa de la ciudad. William, de 35 años, era un genio con los ordenadores, el tipo de persona que podía encontrar cualquier cosa en la red y hacer que pareciera que nunca estuvo allí. Nos reunimos en un café lejos de mi barrio, y le conté todo. Le mostré el vídeo, le expliqué lo del despido, los correos falsificados, todo. Al principio, no podía creerlo. Aaron, el tipo del discurso en tu boda, dijo, con los ojos abiertos como platos. Pero cuando vio el vídeo, su expresión cambió.
Esto es personal, Marcus, dijo. Vamos a hacer que paguen. William empezó a trabajar de inmediato. Usando la IP de Aaron, rastreó todas las manipulaciones que había hecho. Encontró los correos falsificados, las capturas alteradas, incluso los programas que había usado para editar los audios con mi voz. Todo estaba guardado en una nube que Aaron no había tenido la inteligencia de borrar. Era una montaña de evidencia digital, sólida como una roca. Pero no me detuve ahí. Sabía que Aaron no había actuado solo. Natalie estaba involucrada, y necesitaba saber hasta dónde llegaba su traición. William también descubrió que Aaron había usado las contraseñas de Natalie para acceder a sistemas internos de la empresa y filtrar datos. No estaba claro si Natalie lo sabía o si Aaron la había manipulado, pero no importaba. Ambos eran culpables. Con la evidencia en la mano, comencé a armar mi plan. Primero, filtré anónimamente los documentos a la empresa, asegurándome de que llegaran a las manos de Ellen Whitaker y Richard Coleman. Hice que iniciaran una nueva investigación, esta vez sobre Aaron. Pero no quería que fuera solo un despido. Quería que Aaron sintiera lo que yo sentí, la humillación, la impotencia, la pérdida de todo lo que le importaba. Entonces recordé algo. Durante una cena de Navidad de la empresa, Aaron había intentado coquetear con Laura Peterson, de 42 años, la esposa de Michael Peterson, un alto directivo de 49 años. Laura lo había rechazado, pero Aaron no se rindió, enviándole mensajes subidos de tono que ella había ignorado. Laura era una mujer elegante, pero con un carácter fuerte, y sabía que no dejaría pasar algo así. Contacté a Laura a través de un correo anónimo, le conté lo que Aaron había hecho, y le envié parte de la evidencia, incluyendo capturas de los mensajes que él le había enviado. No mencioné el vídeo ni a Natalie, eso lo guardé para mí. Laura respondió al día siguiente, furiosa, y me dijo que hablaría con su esposo. Sabía que Michael tenía el poder de mover montañas en la empresa, y que no tomaría a la ligera que alguien hubiera acosado a su esposa. Todo se armó como fichas de dominó, cayendo una tras otra. Pero aún había un paso más. Quería que Natalie enfrentara las consecuencias de su traición, no solo emocionalmente, sino también legalmente. Nuestro acuerdo prenupcial tenía una cláusula sobre infidelidades, algo que insistí en incluir años atrás, no porque desconfiara de ella, sino porque mi padre siempre me dijo, prepárate para lo peor, hijo. Esa cláusula estipulaba que, en caso de infidelidad comprobada, Natalie perdería cualquier derecho sobre nuestros bienes conjuntos, incluyendo la casa. El vídeo era la prueba que necesitaba, pero no quería usarlo aún. Primero, dejaría que la empresa y Laura hicieran su parte. El plan se ejecutó con una precisión quirúrgica. Una mañana, Aaron fue citado a una reunión urgente en la empresa. No tenía idea de lo que le esperaba. Ellen y Richard lo confrontaron con la evidencia, los correos, las capturas, los registros de su IP. Intentó defenderse, balbuceando excusas, diciendo que era un malentendido, que alguien lo había hackeado. Pero no había escapatoria. La evidencia era abrumadora. Fue despedido en el acto por fraude, manipulación de documentos y acoso. Y como había implicado a otros empleados en su esquema, su nombre fue quemado en todo el sector. Nadie en la industria tecnológica de la ciudad volvería a contratarlo. Lo vi salir del edificio ese día, con una caja en las manos, la misma que yo había llevado semanas antes. No me miró, pero yo sí lo miré, desde mi auto, estacionado al otro lado de la calle. No sentí satisfacción, solo un vacío frío. Natalie fue la siguiente. William descubrió que Aaron había usado sus contraseñas para acceder a sistemas internos de la empresa y filtrar datos. Cuando la empresa investigó, encontraron su rastro. No estaba claro si Natalie lo sabía o si Aaron la había manipulado, pero no importaba. Le congelaron sus cuentas bancarias como parte de una auditoría, y su reputación en la empresa se derrumbó. Natalie había sido una estrella en el departamento de marketing, pero ahora nadie confiaba en ella. Renunció antes de que la despidieran, pero el daño ya estaba hecho. Entonces llegó el golpe final. Contraté a un abogado, David Kessler, de 55 años, un hombre con fama de no dejar cabos sueltos. Le mostré el vídeo y le expliqué la situación. David redactó una demanda basada en la cláusula del prenupcial, y en una semana, Natalie recibió los papeles. No tuvo más remedio que firmar,
renunciando a la casa y a cualquier parte de nuestros ahorros conjuntos. La última vez que la vi, estaba recogiendo sus cosas del garaje, con una maleta rota y una expresión de derrota. No dijo nada, y yo tampoco. Solo la miré, desde la ventana, mientras cargaba sus pertenencias en un taxi y desaparecía de mi vida. No dije una palabra durante todo el proceso. No tuve que hacerlo. Me senté en mi nuevo apartamento, más pequeño pero mío, y vi cómo sus vidas se desmoronaban. El vídeo seguía en mi poder, pero no lo usé. No hacía falta. Ya habían perdido todo. Hace 2 semanas, mi teléfono sonó a medianoche. Era Aaron. Su voz temblaba, rota, como si hubiera estado llorando durante horas. Marcus, por favor, hombre, no tengo nada. Vivo en el sofá de mi primo, no consigo trabajo, nadie me habla. Lo siento, ¿ok? Lo siento. Éramos hermanos. Escuché en silencio, dejando que sus palabras se ahogaran en el vacío. Podía imaginarlo, sentado en un sofá viejo, con la misma maleta que llevó a mi casa hace un año, suplicando por una redención que no merecía. Recordé todas las veces que lo ayudé, todas las noches que pasamos riendo, todos los momentos en que confié en él. Y luego recordé el vídeo. Su sonrisa. Sus palabras, esto es por ti, Marcus. Con la voz más calma que pude reunir, le respondí, los hermanos no se acuestan con la esposa del otro. Los parásitos sí. Y colgué. No sentí satisfacción. No sentí alivio. Solo un vacío frío, como si hubiera perdido algo que nunca volvería. Pero también sentí algo más, fuerza. La fuerza de saber que no me habían destruido, que seguía en pie, que había tomado el control de mi vida. Hoy tengo un nuevo trabajo en una empresa más pequeña, pero con un equipo que me respeta. No gano lo que antes, pero estoy reconstruyendo, paso a paso. Vivo en un apartamento sencillo, con vistas a un parque donde corro todas las mañanas. El aire fresco, el sonido de los pájaros, la sensación de mis pies contra el pavimento, todo eso me recuerda que estoy vivo, que sigo aquí. Estoy aprendiendo a confiar de nuevo, aunque no es fácil. Cada vez que conozco a alguien nuevo, una parte de mí se pregunta si volverán a traicionarme. Pero también he aprendido a escuchar esa voz, a no ignorar las señales, a proteger lo que es mío. He hecho nuevos amigos, como William, que se convirtió en algo más que un aliado en esta guerra. También he vuelto a salir, tímidamente, conociendo a personas que me recuerdan que no todos en el mundo quieren hacerme daño. No sé si lo que hice fue justo. A veces, en las noches más oscuras, me pregunto si me convertí en el monstruo que juré no ser. ¿Fue venganza o justicia? ¿Crucé una línea que no debería haber cruzado? No tengo respuestas claras. Pero luego recuerdo el vídeo. La sonrisa de Aaron. Las risas de Natalie. Y pienso que, tal vez, no fue solo por mí. Fue por todos los que alguna vez fueron traicionados, por todos los que sintieron que el mundo les daba la espalda y aún así encontraron la fuerza para levantarse. Porque cuando alguien te entierra por envidia, a veces la mejor respuesta no es devolver el golpe. Es florecer más fuerte que nunca. Y eso, amigos, es exactamente lo que estoy haciendo. Y así termina esta historia. ¿Qué hubieran hecho ustedes en su lugar? Déjenmelo en los comentarios que siempre los leo. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para más historias como esta. Subo contenido todos los días, así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo.